Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos a esta clase de Cristología y ya estamos entrando en la tercera semana y espero que estén disfrutando de este curso. Para mí es de mucha bendición poder impartirles algunos conocimientos acerca de la persona de Cristo y bueno, en esta semana vamos a estar hablando acerca de algunas controversias en cuanto a la doctrina de la persona de Cristo, ¿sí? Y en esta semana vamos a hablar acerca de algunas herejías cristológicas que debemos conocerlas porque hoy en día también ha habido muchas herejías cristológicas, muchas opiniones, muchas enseñanzas falsas de la persona de Cristo y tenemos que examinarlas, tenemos que darnos cuenta que no todo lo que nos dicen es verdadero, ¿sí? Que no todo lo que nos enseñan o nos predican o lo que la persona popular se sube a predicar en los púlpitos es verdad, sino que debemos analizar correctamente, disolver, debemos también discernir lo que los pastores o predicadores famosos dicen, porque no porque una persona sea famoso significa que tiene la autoridad para establecer lo que es bueno y es malo, ¿no? Entonces, como creyentes, y como ministros y como teólogos, también nuestro deber es observar si lo que las personas dicen y afirman es correcto. Y en esta clase vamos a estar observando algunas de esas cosas que se hablaban y se mencionaban acerca de Cristo en este primer periodo de la iglesia. ¿Sí? Estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia. Ahora, esto es importante, sí, claro que sí, porque sabemos que Cristo estuvo en la tierra, estuvo predicando 3 años, a la edad de 33 años, sabemos que murió, resucitó y ascendió a los cielos y dejó su iglesia y el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios nos enseña claramente que el fundamento de la iglesia tiene que ser los apóstoles y los profetas, que la piedra del ángulo es Jesucristo, pero el fundamento es son las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Ahora, esto es importante porque también en ese tiempo surgieron falsos maestros, surgieron falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y ya desde muy temprana edad, a la muy temprana edad del cristianismo, a pesar de que se había hecho muy famoso y a pesar de que los apóstoles estaban presentes, empezaron a popular ya desde el primero y segundo siglo herejías acerca de la persona de Cristo, herejías acerca de, eh, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, o sea, comentarios, enseñanzas que estaban muy contra a lo que realmente la Biblia enseña. Y es que en parte de eso es de que como muchos empezaron a predicar y muchos empezaron a convertir, ustedes saben que cuando uno quiere serse o hacerse lo importante, puede sacar muchas cosas, puede hacer sus filosofías, puede hacer sus comentarios y nunca va a faltar alguien que quiera seguir y por esa comezón de escuchar y supuestamente querer saber más, obviamente se va a adherir a la persona que esté enseñando cosas nuevas. En cuanto a la religión cristiana, en cuanto al cristianismo, en cuanto a la teología cristiana, entre más apegados estemos a los fundamentos, a las enseñanzas de los apóstoles y profetas, es mejor. Casi no podemos sacar una enseñanza nueva, ¿sí? Es muy extraño y es muy riesgoso decir, no, pues tengo una nueva revelación, no, es que Dios me enseñó esto nuevo, no, es que tengo una nueva revelación que no viene en la Biblia o que no fue predicada por los apóstoles y profetas. O yo veo la Biblia de esta manera cuando realmente tenemos una historia detrás de nuestro comentario que dice totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, como teólogos y como estudiosos de la Biblia debemos de cuidarnos en ese aspecto. Sin embargo, como les digo, en el primer siglo empezaron a popular ya, segundo siglo y tercer siglo, empezaron a popular ya ideas contrarias acerca de la persona de Cristo. Ahora, con esto también quiero decirles que se empezaron a popular porque no solamente estaban los escritos del Nuevo Testamento,
el Nuevo Testamento llegó a tener una vigor, por así decirlo, eh, aproximadamente en el siglo IV, entre el año 300 y 400 después de Cristo. Entonces, aunque ya estaba el Antiguo Testamento, la Septuaginta, el Nuevo Testamento también estaba, pero no solamente estaban los libros que nosotros tenemos, que sirven como fundamento y guía para nuestras enseñanzas bíblicas, sino que también había otros 2000 escritos que querían encontrar un lugar en la iglesia cristiana, ¿sí? Había 2000 escritos que querían o se introducían dentro de la iglesia cristiana, y esos 2000 escritos, pues obviamente muchos de esos 2000 escritos eran falsos, enseñados por falsos maestros. Y realmente cuando se hizo esta recopilación de los libros del Nuevo Testamento por los concilios de la iglesia, donde se reunieron los obispos de las iglesias para reconocer realmente qué libro era inspirado por Dios y no, pues tuvieron que sacar esos 2000 libros, ¿sí? Y pues incluso los mismos libros de la Biblia que nosotros tenemos, los 66 libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento? Son 39 del Antiguo, entonces serían 27 del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento estuvieron bajo una observación totalmente tremenda por medio de los obispos, observaron y trataron de ir a lo más profundo con tal de que las personas de la iglesia pudieran tener sana doctrina. Y empezaron con los 2000 escritos a revisar todos, y todo lo que no estaba correcto, pues obviamente lo tenían que desechar. Pero los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fueron realmente supervisados, su revisión, y cuando se revisaba tenía que cumplir con ciertas características para que pudiera ser incluido en el canon. ¿Qué es el canon? El canon es la palabra que nos referimos como caña de medir o regla de medición. Y el canon bíblico es la regla de vida de todos los creyentes. O sea, cuando decimos la palabra canon nos referimos a los libros de la Biblia, a los que son realmente inspirados por Dios. Ahora, para ver qué libros de esos más de 2000 escritos eran realmente fidedignos y procedían de Dios, tenían que pasar por una revisión, y esa revisión debía cumplir con unas características. Una de esas características, o la principal, era que tenían que venir directamente del apóstol, de los apóstoles, ¿sí? Por lo tanto, Mateo, el apóstol Juan y sus epístolas, su evangelio y Apocalipsis, que también estuvo en juego Apocalipsis, porque en un principio no aceptaban Apocalipsis por toda la simbología que tiene, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, los escritos del apóstol Pablo, todos fueron aceptados. La segunda característica que se pedía para incluirlos dentro del canon bíblico era que estuviesen supervisados por los apóstoles. Lucas fue supervisado, el Evangelio según San Lucas y Hechos fue supervisado. Sabemos bien que Lucas era discípulo de Pablo porque estaba en sus viajes misioneros. Entonces podemos creer que lo que escribió Lucas fue supervisado por Pablo. Lo que escribió el Evangelio según San Marcos, lo que escribió Marcos, podemos creer que lo escribió bajo la supervisión de Pedro, porque había ahí una relación de familiar, amistad que había con el apóstol Pedro. Entonces, en cuanto a los otros escritos, como Hebreos, Santiago y Apocalipsis, pues sí tuvieron ahí como que su controversia de si meterlos o no meterlos. Hebreos, ustedes saben que pues es porque no se sabía lo del autor, ¿no? ¿Y a qué voy con todo esto? A que los libros que nosotros tenemos en la Biblia son de carácter puro en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Y podemos saber y podemos creer lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios.
Ahora, estos libros nos hablan precisamente de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo con una exactitud y una tremenda veracidad de las cosas que ocurrieron. Los otros libros que surgieron por falsos maestros fueron desechados y la iglesia no tomó prestado ni historia ni tampoco referencia de esos libros. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Por lo siguiente. Estos libros que fueron desechados fueron normalmente escritos por falsos maestros, falsos profetas. Y obviamente cuando hablamos de los falsos maestros y falsos profetas estamos refiriéndonos a estas personas que no enseñan correctamente lo que la Biblia dice o lo que Dios quería decirnos a través de la Biblia. Y de falsos profetas todavía tenemos gran cantidad de falsos profetas en la actualidad. Y bueno, cuando uno piensa en la palabra profeta, piensa en alguien que va a descubrir el futuro o que va a descubrir cosas, no sé, secretas. En realidad, el trabajo del profeta es hablar de la palabra de Dios y tratar de que el hombre tenga una comunión con Dios otra vez. Entonces, vamos a decir que el oficio del profeta en el Antiguo Testamento era precisamente quizá hablar de una destrucción futura, pero su principal objetivo era que las personas que escucharan ese mensaje se acercaran a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que el oficio de predicador es parecido al oficio del profeta, ¿no? Decimos que Cristo viene, alguna cosa futura, pero también hablamos acerca de que la gente se convierta al Evangelio. Y en la actualidad hay falsos profetas. Hay falsos maestros, hay falsos pastores, evangelistas, apóstoles, hay falsos maestros, ¿sí? Y quiero que aprendamos algunos conceptos antes de pasar a algunos, algunos nombres de los herejes que, o falsos profetas que popularon en el primer siglo y segundo siglo. Ahora, el primer concepto que quiero que aprendan aquí es herejía. ¿Qué es una herejía? Yo sé que alguna vez han escuchado en su vida la palabra herejía, pero si no la han escuchado, una herejía es un conjunto de ideas que se oponen a las creencias consideradas irrevocables en un contexto social. Yo podría afirmar que una herejía más bien en cuestiones bíblicas es una enseñanza que va contra todo lo que nos habla la palabra de Dios. Es una falsa enseñanza contra la palabra de Dios. Eso es una herejía. Sí, una herejía es una falsa enseñanza contra la palabra de Dios, que va en contra de lo que la Biblia dice. Un hereje, por lo tanto, es aquella persona que promueve la herejía. Y pues herejías, hay muchas herejías. Una herejía sería decir que Dios no ama al pecador. ¿Sí? La Biblia dice que Dios ama al pecador. Una herejía sería decir que el Espíritu Santo es una luz o una energía, pero cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Una herejía es decir que Jesús pecó. Ese tipo de cosas son herejías, cosas que van contra la palabra de Dios, pero se llegan a enseñar dentro de las iglesias y debemos tener cuidado. Un hereje es el que promueve esa herejía. Y un heresiarca es la persona que origina una herejía y se puede formar un grupo de aquella enseñanza que se originó. Eso es un heresiarca, el que origina una herejía y logra formar un grupo de aquello que está enseñando mal, ¿sí? Entonces, hay muchas herejías de las cuales tenemos que cuidarnos incluso en este tiempo, ¿sí? Otra definición que quiero que veamos aquí es la del legalismo. Y legalismo dice aquí que es una posición que promueve las leyes que sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. El legalismo, en pocas palabras, es como la religiosidad, que se tiene que cumplir todo al pie de la letra y que no hay punto de flexibilidad en lo que se busca tener en cuestiones religiosas. Y esto es algo que pues también populó, ¿no?, en el primer siglo, tanto las herejías, el legalismo
y también algunos tipos de pensamiento contrario. Y voy a mencionar algunos grupos que popularon, que estuvieron presentes en ese tiempo, que estuvieron enseñando en ese tiempo, ¿sí? Y los primeros son los ebionitas, ¿sí? Los ebionitas, ¿quiénes eran los ebionitas? Bueno, los ebionitas eran un grupo de judíos del primer siglo. Este grupo de judíos era llamado así, los ebionitas. La palabra ebión viene de la palabra que significa pobre, y eran un grupo de judíos que por mantener el monoteísmo judío no creían que pudiera existir algo como Trinidad, y por lo tanto nunca llegaron a creer que Jesús era Dios y que Jesús sí era hijo de María, pero también era hijo de José, pero que él no había sido concebido por el Espíritu Santo, sino más bien que María y José tuvieron un hijo y que Jesús fue el producto de esa relación de José y María, pero que Jesús fue completamente hombre y que solamente en el bautismo que tuvo, después del bautismo que tuvo con Juan, eh, vino sobre él el Espíritu Santo para impartirle poder, ¿sí? Pero esto no es así, ¿sí? No podemos decir que Jesús era un simple hombre, porque lo que los ebionitas querían dar a conocer era solamente la humanidad de Cristo. Y esto de la humanidad y la deidad de Cristo lo quiero hacer puntual en otra clase, que creo que es muy importante, porque a veces pasamos desapercibido esta realidad de la doble naturaleza de Cristo. Pero cuando hablamos acerca de los ebionitas tenían un concepto de que Cristo era un buen hombre, nacido de José y nacido de María, pero que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver. Hasta que Jesús fue bautizado fue que el Espíritu Santo vino sobre él y entonces pudo hacer algunas cosas, pero no poseía en sí mismo la naturaleza divina, ¿sí? Ellos decían que Jesús tenía el Espíritu de Dios, pero que no era Dios, y que su vida representó una vida con una relación especial con Dios, pero que Jesús no era Dios, sino que era un buen hombre. ¿Y cuántos no piensan de esa manera? No piensan que Jesús es Dios. Bueno, pero sabemos que la Biblia nos explica otras cosas. Los ebionitas estaban equivocados al negar la divinidad de Cristo. En muchísimos lugares de la Biblia precisa la importancia de mencionar la divinidad de Cristo. El apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1, nos habla acerca de la divinidad de Cristo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, nos habla de la divinidad de Cristo. Pablo nos habla en Romanos capítulo 9, versículo 5 de la divinidad de Cristo. Tomás, cuando Jesús se le aparece resucitado, exclama y dice en San Juan capítulo 20, versículo 21, me parece, o 28, exclama diciendo: Señor mío y Dios mío. O sea, tenemos 4 apóstoles afirmando la divinidad de Cristo. Y los ebionitas decían que Jesús no era Dios. Entonces, esta doctrina está totalmente errónea. Quien niegue que Jesús sea Dios es un hereje, ¿sí? Ahora, vamos con la siguiente, los gnósticos, ¿sí? ¿Quiénes eran los gnósticos? Bueno, los gnósticos eran un grupo de personas que pensaban que la salvación se podía adquirir a través del conocimiento, ¿sí? Y había ciertos grupos gnósticos, ¿sí? Y dentro de estos grupos gnósticos, pues ellos pensaban que la salvación o la redención, o mejor dicho, la salvación, no se podía adquirir por medio del sacrificio de Cristo. Que la obra de redención en Cristo no tenía valor si el hombre no podía adquirir el conocimiento. O sea, para los gnósticos lo más importante era el conocimiento, no tanto lo que Jesús había hecho, sino más bien el conocimiento. Y los gnósticos lo que buscaban precisamente era el conocimiento, ¿sí? Ellos pensaban que de esa forma podían liberarse de cualquier mal a través de la búsqueda del conocimiento. Y dentro de este grupo del gnosticismo había otro grupo también pseudo cristiano, gnóstico, que eran los docetas,
¿sí? Los docetas. ¿Qué era el docetismo? Bueno, el docetismo viene de una palabra griega que es la palabra doqueo. Y esta palabra doqueo significa parecer, ¿sí? Parecer. Por ejemplo, si yo hago una oración con esa palabra, puedo decir, yo me parezco a mi papá, ¿sí? O sea, parecer de que algo se ve casi igual a lo otro, ¿no? Entonces, el docetismo era una rama del gnosticismo en que buscaban el conocimiento y esta rama del gnosticismo, el docetismo, enseñaba que Jesús eh, tenía un aparente cuerpo humano. Y esta es una cosa que es totalmente contraria a lo que la Biblia enseña, ¿sí? Ahora, muchos de estos docetas sí creían que Jesús era Dios o que era un espíritu superior, pero que lo que no creían ellos era precisamente que Jesús había venido en un cuerpo humano, que el Cristo, que el Mesías había venido en un cuerpo humano, sino ellos decían y afirmaban que Jesús tenía un aparente cuerpo humano. Si nos damos cuenta, o sea, parecía que era humano, pero en realidad no era humano. Entonces, ellos decían y afirmaban que Jesús tenía un espíritu superior, pero en realidad no era un humano como nosotros. Que posiblemente Jesús sí era Dios, pero que Jesús no era humano. Entonces, cuando nosotros le quitamos la humanidad a Cristo, es lo mismo o lo mismo de grave que quitarle su divinidad. Porque cuando yo le quito su divinidad, le quito pues la naturaleza que es Él. Y cuando yo le quito su humanidad, de la misma forma, le quito lo esencial a Cristo. Y el hecho de decir que Jesús no era humano, pues obviamente nos demuestra que su obra de redención no tuvo valor alguno porque nada de lo que él sufrió y nada de lo que él padeció se toma en cuenta, ya que él no tenía un verdadero cuerpo humano, sino un cuerpo aparentemente humano. Y obviamente eso está mal. ¿Cómo sabemos que eso está mal? Bueno, por lo mismo que dicen los evangelios. Al principio de los evangelios nos muestra que Jesús nació como un humano, no como un aparente humano, sino que Jesús nació como un verdadero humano. Nació de una mujer. Más adelante en el Evangelio de Juan sabemos que Jesús se cansó y que se sentó junto a un pozo en el que tuvo una conversación con María. Entonces, el hecho de que Jesús se haya cansado también significa que demostraba una humanidad. Otra de las cosas que podemos ver que Jesús demostraba humanidad es en Lucas capítulo 2, donde la Biblia dice que Jesús crecía con sabiduría y en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces nos damos cuenta que Jesús no nació siendo, por así decirlo, conociendo todo, hablando, caminando, volando, sino que tuvo que aprender ciertas cosas. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer, o si es que sabía leer, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a ir al baño, tuvo que aprender ciertas cosas porque tenía también una mente humana. Otra de las cosas por las cuales vemos que Jesús era realmente humano fue cuando Lázaro muere y Jesús empieza a llorar. Entonces, vemos estas cosas en la Biblia que son muy puntuales y que obviamente lo voy a exponer en la clase de la humanidad de Cristo, pero la Biblia no da referencia a que Jesús parecía humano, sino que realmente era humano. Y una de las cosas por las cuales podemos afirmar la humanidad de Cristo es precisamente eso, la muerte de Cristo. La Biblia nos demuestra que Jesús era un humano como nosotros porque murió. Y eso nos demuestra realmente que era un humano como nosotros, ¿sí? Si Jesús no hubiera muerto, pues obviamente no era un humano. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó. Entonces Jesús sí tenía una naturaleza humana y tenía una naturaleza divina. Entonces estos dos grupos estaban mal. El grupo que decía que Jesús no tenía la divinidad y el grupo que decía que Jesús no tenía la humanidad. Eso es algo que vemos hoy en día también. Por otra parte tenemos otro grupo de personas
Y bueno, cuando ustedes lean acerca de esto en sus lecciones, ustedes van a entender un poquito mejor de lo que les estoy hablando. Y tenemos otras cosas que son importantes, otras dos, pero nada más voy a hablar de una. Y voy a hablar del arrianismo. Aunque hablar del modalismo, el modalismo de, de Pablo de Samosata también estaría muy bueno hablar, pero lo dejaré para después. Quiero hablar de Arrio, ¿sí? De esta doctrina arriana, que es la que promueven los testigos de Jehová, ¿sí? Parecida a los ebionitas, pero es algo diferente. Si los ebionitas decían que Jesús adquirió esa facultad de, pues, el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan, pero el arrianismo, después de que surgen los ebionitas, esto fue en el primer siglo, pero el arrianismo surge en el tercer siglo por Arrio, un obispo de Alejandría también, empezó a hablar acerca y enseñar acerca de la persona de Cristo. Y este personaje empezó a hablar y enseñar que Jesús no tenía la divinidad, o sea, era un simple humano, ¿sí? Y esta enseñanza se empezó a popularizar en el aspecto de que había gran cantidad de iglesias arrianas en las que se empezaron a meter y formar esta idea de que Jesús era un hombre perfecto y que era la primera creación de Dios y que era muy importante delante de Dios, pero que no era Dios, porque Dios nada más era uno. Entonces, a este personaje, los obispos en ese tiempo llegaron a tener un sínodo o una reunión en el que se iba a discutir este tema precisamente, ¿no? Entonces, cuando Arrio empieza a exponer su tema acerca de la divinidad de Cristo y su humanidad, resulta que los obispos, la mayoría de obispos se encendieron y arremetieron contra Arrio, y hubo un personaje que no recuerdo su nombre, pero le dio una cachetada y lo encaró y empezó a decirle por qué estaba enseñando esas cosas y sabía que eso era herejía, ¿no? Una herejía el hecho de decir que Jesús no era Dios. Entonces hubo otro grupo de personas y con mucha devoción y de una forma muy bella, Atanasio empezó a defender la divinidad de Cristo. Con las escrituras empezó a defender esta postura cristológica que nos enseña la escritura que Jesús sí era Dios. Entonces, en este momento que ocurren estas cosas, se divide la iglesia y Arrio es expulsado para ministrar. Sin embargo, su herejía no termina ahí, sino que todavía se promovió en ese tiempo, ¿no? El hecho de pensar que Jesús no era Dios, sino que era un hombre muy bueno y que llegó a ser la primera creación de Dios y que llegó a ser muy importante, el más importante de todas las criaturas, pero nunca llegó a ser Dios ni fue Dios. Y es el arrianismo lo que los testigos de Jehová promueven hoy en día. Entonces, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado de lo que las enseñanzas y las religiones enseñan acerca de la persona de Cristo, porque no todo lo que brilla es oro, hermanos, y no todas las enseñanzas de los pastores o maestros con traje son correctas. Debemos examinar con las escrituras, como aquellos sabios de Berea, si lo que nos están enseñando es correcto o no. Bueno, se me acabó el tiempo, pero por favor, revisen sus tareas, hagan sus tareas y nos vemos en la asesoría. Y si no nos vemos en la asesoría, nos estamos viendo la próxima semana en este video en YouTube. Los amo, los aprecio y les mando un fuerte abrazo, hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.